¿Cómo entender el dolor? Muchas veces en el trabajo que he realizado, cuando las personas se acercan a hacer un proceso de mentoring, cuando las personas se acercan a hacer un proceso de desarrollo personal, muchas veces me han dicho, estoy pasando por el peor momento de mi vida. He topado fondo. El espacio en el que me encuentro actualmente podría ser catalogado fácilmente como lo peor que me ha pasado. Y no sé cómo salir de allí. Definitivamente las personas que han venido a trabajar conmigo en estos momentos, en estos espacios, están sobreentendiendo y están percibiendo que esta etapa de duelo, que esta etapa de dolor, quizás es la más difícil de su vida. Estamos de alguna forma configurando al dolor como el trauma, como el espacio del golpe emocional. Estamos configurando al dolor como ese impacto que hemos recibido en nuestras vidas a partir de algo que se ha dado. Hace aproximadamente 8 días, estamos hablando de marzo del año 2023, comienzos del mes de abril, tuve un accidente bastante complicado y estrepitoso en la vía. Había tomado la decisión de cambiar mi auto por un scooter en esta nueva onda, en esta nueva era de cuidar el planeta, de tener una menor mancha de carbono, que seamos mucho más responsables con las cosas que hacemos, con las cosas que consumimos, porque al fin del camino la forma en la que nosotros consumimos los recursos será de alguna forma también, valga la redundancia, la manera en la que vivamos después. No solamente por lo que tengamos, sino por lo que dejemos de tener. Mientras más responsables seamos en el consumo de los recursos, definitivamente podremos garantizar seguirlos teniendo a largo plazo. En esta nueva etapa de mi vida, he vivido muchas emociones. Debo serles muy franco en que el adoptar este nuevo vehículo, este nuevo medio de transporte, me fue dejando algunas interesantes emociones en mi cerebro. Recuerdo esos espacios en los que tomaba mi scooter, mis gafas, un gorrito de lana, mis lentes, y salía e iba no solamente descubriendo una nueva forma de movilidad, sino que el mismo hecho de guardar mucha atención al camino, el mismo hecho de sentir el viento, de que mis sentidos se vean expandidos y al mismo tiempo tener mayor cantidad de información referencial desde el punto de vista sensorial, hacía que la experiencia sea mucho más nutritiva desde el punto de vista dopamínico, y también generaba poco a poco más oxitocina, confianza en el manejo de este vehículo de 2 ruedas. Sin embargo, todas estas nuevos aprendizajes matizados por la carga de dopamina y por el placer se vieron contrastados con un momento en el que, yendo por una ruta destinada para las bicicletas y para este tipo de artefactos, un vehículo lastimosamente 6 metros o 7 metros más adelante mío, lastimosamente ingresó con la punta del auto a este espacio. Yo me asusté mucho, cometí una imprudencia al frenar, quizás de una forma equivocada, y en el espacio en el que me fui trasladando, en el momento en el que me fui movilizando, estaba a cierta velocidad y sentí que el scooter se levantó y aterricé con mi rostro en el pavimento. Un momento, un espacio difícil, complicado y de mucho dolor, en el que tuve que referenciar que había tenido un traumatismo, incluso no en la parte encefálica, pero sí en el rostro. Al mirar la fotografía me di cuenta de que estaba bastante herido, y eso dio inicio a prácticamente hasta hoy 8 días de espacios de dolor en el que fui descubriendo algunas heridas, algunas consecuencias físicas de esto.
Gracias a Dios la parte neurológica no se vio afectada, pero sí la parte física y la parte emocional. Evidentemente mis pensamientos con respecto a este tipo de vehículos fueron cambiando. En el camino me fui dando cuenta de que había que tener otro tipo de precauciones y que quizás no solamente soy yo el que debe tomar precauciones, sino que somos parte de un ecosistema, y este ecosistema no solo que no está preparado para este tipo de movilidad, sino que además también vivimos en ciudades de Latinoamérica. Hablo específicamente de la ciudad donde yo estoy, Quito, Ecuador, en donde no tenemos las facilidades para poder transitar, ya que los vehículos eléctricos como el mío tienen que compartir espacios con automotores, lo que puede generar este tipo de acontecimientos sin que exista directamente una responsabilidad de las otras personas, pero estamos prácticamente compartiendo vías. ¿Por qué me tomé un espacio para explicar esta historia? Tomé un espacio para explicar esta historia por cuanto tiene mucho que ver con lo que pasa desde el punto de vista emocional. Cada una de los acontecimientos, cada una de las cosas que he podido vivir, de las experiencias con las que mi vida se ha matizado, no solamente me han dejado enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista personal. Siempre he tratado de llevarlas a una apropiación primero de crecimiento personal, pero después, desde un apostolado natural, ponerlas al servicio de la gente. Y la primera pregunta que me hice fue: ¿qué relación tendría esta situación con las conductas o los acontecimientos que nosotros muchas veces vivimos como seres humanos? Y las respuestas comenzaron a aparecer naturalmente en mi cerebro. Comencé a darme cuenta de que sí teníamos una relación directa entre algunas de las cosas que suceden como seres humanos. Básicamente les decía al comienzo que el dolor es visto como una etapa muy difícil, como el quebrantamiento como tal. De hecho, incluso desde un punto de vista espiritual se le ve al dolor como la fase más difícil de la vida de los seres humanos. Sin embargo, después de haber sufrido esta circunstancia que les estoy mencionando, comencé a darme cuenta de que el dolor no era en realidad un espacio o el espacio más difícil de mi vida. Ustedes se preguntarán por qué estoy diciendo esto. Y es justamente hacia allá, hacia donde quiero ir y lo que busco explicarles en este podcast. Al día siguiente, cuando me levanté y pude referenciar mi rostro en el espejo, el mirar cómo un hematoma muy grande crecía en mi frente, sumando a 2 espacios en los que tuve que tener suturas en el hospital con 12 puntos en la frente. Al ver cómo mis dientes estaban amortiguados en la parte delantera, mi labio había tomado una forma descomunal, cambiando totalmente la fisonomía de mi rostro. Esta imagen que mi cerebro podía referenciar en el espejo me llevaba inevitablemente al momento del accidente. Me llevaba inevitablemente a ese espacio de tiempo en el que el frenazo del scooter lo levantó e hizo que mi cuerpo vaya por los aires hasta aterrizar de mala forma. Es entonces cuando, además de llevarme al acontecimiento del accidente, comenzaban a aparecer en mi mente pensamientos extraños, pensamientos de por qué no frené antes, por qué tomé la decisión de arriesgar mi vida en andar en un vehículo de este tipo, por qué no hice caso quizás a las personas que me dijeron que no debía hacerlo, que no estábamos preparados para hacerlo, o quizás incluso por qué no hice caso a mi intuición y bajé por una cuadra antes del espacio en donde tuve el accidente, porque tuve esta sensación antes de este acontecimiento, bajar por una cuadra antes. Es decir que mi rostro lleno de heridas, mi situación física me llevaba a una situación psíquica, pero no era la situación psíquica del dolor físico de ese momento o del dolor emocional de ese momento, sino que me llevaba al espacio en el que sufrí el accidente y además de eso,
me llevabas a todos los episodios o acontecimientos que aparentemente habrían podido evitar esta situación. A esto se le refiere básicamente con 5 letras: culpa. Comencé a sentir culpa, lo que me llevó a la indignación. La indignación tiene que ver con no ser digno, no ser merecedor. Sentía que yo no merecía este desenlace en mi vida. Lo que me llevó a la rabia también, conmigo mismo, con la sociedad, porque obviamente comencé a juzgar un poco la situación de las facilidades que se brinda para que nosotros pudiéramos cuidar también el ecosistema y hacer nuestra vida más inteligente desde un punto de vista incluso de uso del tiempo. Y en ese momento me di cuenta de que tenía que volver al presente. Me di cuenta de que era un día después del accidente y que aunque las inflamaciones y los hematomas eran grandes, habían ciertas partes de mi cuerpo que ya no estaban sangrando. Había sido suturado la frente, había sido curado mi rodilla, mi muñeca derecha y también los labios de mi boca. Es decir, a pesar de que la situación era muy difícil, me di cuenta de que no era la situación en la que me encontraba 2 o 3 minutos después del accidente, o incluso 1 o 2 horas después. Habían pasado casi 24 horas y ya mi cuerpo había comenzado un proceso regenerativo. Es en ese momento en el que me di cuenta de que el dolor en realidad no es el punto más difícil. Poco a poco y cada día, hoy prácticamente son 8 días y unas pocas horas, he ido avanzando en el proceso. Conforme las heridas más difíciles se han ido estando bajo control, han ido también apareciendo otros espacios en los que también he ido encontrando otro tipo de complicaciones. A veces el hecho de encontrar que este acontecimiento al comienzo se curó desde un punto de vista emergente con los espacios de mayor impacto, pero después inmediatamente comenzaron a aparecer efectos colaterales e incluso un poco más graves, con una fisura de muñeca que me imposibilitó seguir avanzando. Parecía nuevamente que el dolor que estaba sucediendo me llevaba al punto más bajo de toda la circunstancia. Sin embargo, a pesar de que mi muñeca actualmente se encuentra inmovilizada, nuevamente comencé a ver mi rostro, comencé a ver mi figura y vi que seguía avanzando. Es decir, mi cuerpo nuevamente estaba manifestando mejoras. Y a pesar de todo ello, la muñeca me llevó nuevamente al espacio del accidente y a recordar que por qué no hice esto, que por qué no hice lo otro, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo las heridas y el dolor o el sufrimiento que estoy teniendo tenían en realidad 2 interpretaciones. La primera, la natural, basada en la cultura en la que vivimos, porque más que cultura tenemos cultura, en donde siempre debemos tratar de cambiar el pasado de una forma irracional con los famosos hubiera, debía haber hecho esto, o por qué, como culpándonos de las cosas, como asumiendo una postura hasta ridícula de entender que a partir del pensamiento voy a cambiar acontecimientos que sucedieron. Esa es la primera postura, en donde mis heridas reflejadas en el espejo, o las heridas que mi cuerpo estaba sintiendo, o los distintos descubrimientos que vinieron posterior a ello, me llevaban al momento del accidente y más atrás a la culpa, o realmente referenciar la verdad. Y la verdad es que el momento en el que me veo cada día al espejo, a pesar de encontrar algunas nuevas sorpresas en mi cuerpo, entendí que el dolor en realidad no es el momento más difícil, es la primera fase de la recuperación. Hoy te estoy invitando en este podcast a que comiences a referenciar al dolor así. ¿Cuál es el punto de vista que quiero insertar en tu mente, en tu cerebro? El punto de vista es que mires al dolor como la primera parte de tu recuperación, y no como el punto más bajo, y no como el momento más difícil, no como el espacio más oscuro de la noche. Y la pregunta sería, Daniel, si es que el dolor no es el espacio más difícil,
¿cuál debería ser? La respuesta es el momento del accidente. La respuesta es aquellos espacios en los que estuviste recibiendo información, en el que estuviste recibiendo consejos, en el que estuviste recibiendo señales y sin embargo no hiciste caso o hiciste caso omiso de las mismas. ¿A qué me refiero con esto? Pues los momentos más difíciles de un ser humano son los estados de inconsciencia. Esos espacios en los que estás mintiendo a un ser querido, esos espacios en los que estás hurtando cosas de otras personas, esos momentos en los que estás cometiendo errores, esos espacios en los que estás haciendo caso omiso a los consejos que alguien te está dando, el momento en el que no estás haciendo caso a las señales que Dios te está mostrando en el camino, ese momento, muchas veces en el que tu necedad, tu falta de ética, tu falta de moral, tu falta de transparencia, de integridad, tu falta de valores claros en ciertas cosas te llevan a un estado de inconsciencia en el que piensas que todo está yendo bien, en el que a través de engaños quizás tú puedes salir bien librado y no vivir las consecuencias de ciertas decisiones. Pero es ese momento específico en el que estás comenzando a recibir llamados de tu conciencia para que cambies tu forma de proceder, hasta que llega el momento en el que eres detectado, hasta que llega el momento en el que los demás se dan cuenta de lo que estás haciendo o en el que simplemente se te acabó la suerte, entre comillas, de ejercer una mala práctica. Ese es el verdadero momento más difícil de una persona. Y lo grave es que es un momento de inconsciencia. No sabemos que ese es el punto más bajo, que ese es el punto más oscuro de nuestra vida. No el dolor que viene después. Porque cuando al dolor lo miramos como el punto más bajo que nos lleva a mirar el accidente y a mirar las cosas anteriores con culpa, esto va a impedir que el dolor cumpla con su rol, con el rol de aprendizaje, con el rol de sacar las conclusiones y las reflexiones adecuadas para que tu vida se matice de sabiduría posterior. El primer ingrediente, no el más importante, pero seguro que el primero de la sabiduría, sin duda alguna, es el dolor. Si estás pasando por un momento de dolor, no estás en el momento más difícil. Estás comenzando a levantar la curva de ascenso. Estás comenzando a recuperarte cada día. Y es por eso que es importante que en ese espacio insertes profesionales que puedan trabajar contigo para que puedan mirar tu dolor, para que puedan ir haciéndote notar de los progresos, pero lo más importante, que te lleven al momento quizás más crítico, no para que lo mires con culpa, sino para que puedas realmente generar el aprendizaje. Es entonces cuando me di cuenta de que el dolor solamente es el inicio de estar mejor, de estar bien. Y es entonces cuando el dolor toma un sentido muy distinto en la vida de un ser humano. Te dejo este punto de vista para que lo revises, para que si gustas incluso repitas el podcast, para que lo insertes, lo integres dentro de tus puntos de vista de vida, y que si mañana incluso te encuentras con una persona que está pasando por una situación difícil, quizás le puedas recomendar este podcast para que entienda que este espacio no debe llevarle a mirar el accidente y la previa con culpa, sino a mirar el accidente y la previa con preguntas como ¿por qué no lo hice? ¿Para qué me sirve esto? Y lo más importante de todo, entender que el dolor es parte realmente del proceso de avance y no de la parte del fondo. Te dejo un fuerte abrazo. Mi nombre es Daniel Sánchez Pazmiño. Me puedes encontrar en cualquier red social. Este podcast lo he grabado solamente en audio, no en video, porque tengo todavía bastantes magulladuras por el accidente que me dejó esta gran enseñanza. El dolor es la primera parte de tu crecimiento. El dolor es el primer ingrediente de la sabiduría si lo sabes utilizar a tu favor. Tú irás creciendo, quieras o no. Tú irás avanzando, quieras o no. Pero es nuestra mente la que, si mira al pasado o al accidente con culpa, nos impedirá tener el gran regalo
de las decisiones equivocadas que también nos la entregan. Mi nombre, como te decía, Daniel Sánchez Pazimiño, soy mentor personal y profesional y estoy trabajando en el mundo del desarrollo humano. He querido convertir esta experiencia que viví en algo bueno para todos, a pesar de que todavía me duele. Me puedes encontrar en cualquier red social como Daniel Sánchez Pazimiño y la próxima semana nos volveremos a encontrar si es que Dios así lo permite. Un fuerte abrazo para todos.